Arrancamos. Yo apago mi cámara y les comparto pantalla. Bueno, ¿ven mi pantalla ahí? Sí. Bien. Para hacer este ejercicio que vamos a buscarlo acá, que es esta ficha, que es el ejercicio 2 de la unidad 3, ¿sí? Vamos a configurar algunas cosas del AutoCAD para hacer nuestra plantilla. Van a abrir un dibujo nuevo. Este y todos los demás trabajos tienen que leer punto por punto y este es muy importante que lean y vayan haciendo cada uno de los puntos que pide la ficha, ¿sí? Van a abrir un dibujo nuevo. Ahora vamos a ver qué recaudos tienen que tener cuando abran ese dibujo nuevo. Van a escribir el comando wg units para configurar los parámetros de AutoCAD. Esto lo pueden hacer también con el apunte de precisión. En la primera parte está explicado todo este seteo. Y acuérdense que tienen que responder unas preguntas y hay una que es muy importante. Todo esto lo vamos a repasar, pero es importante que le presten atención a todo eso. Una vez que tenemos nuestro dibujo en metros, que es la unidad que vamos a utilizar, vamos a ajustar el tamaño del cursor, ¿sí? Ahora vamos a ver desde dónde se entra, también está en el apunte, pero lo vamos a hacer también. Lo vamos a llevar a un tamaño de cruz de 3. Vamos a quitarle la grilla con el F7 o con el botón de grilla. Vamos a activar las referencias a objetos, ¿sí? Punto final, punto medio, todos esos que vimos en la clase pasada. Vamos a configurar primero cuáles vamos a dejar activadas, ¿sí? No van a ser todas, es importante que no sean todas. Y por último, vamos a desactivar todas las demás ayudas de dibujo de la barra de estado y vamos a dibujar una línea de 1 metro en la coordenada 0,0, ¿sí? Una vez que hicimos todo esto, vamos a guardar el archivo como una plantilla. Esto quiere decir como un archivo que va a tener el nombre ACAD Metro y la extensión tiene que ser DWT. Vamos a ver también dónde lo vamos a encontrar para guardarlo con ese nombre y vamos a ver realizado con todo esto nuestra plantilla de dibujo, ¿sí? Una vez que hayan hecho eso, van a guardar el dibujo como un archivo de DWG con este nombre que pide la ficha, la fecha, la unidad, dibujo, y el nombre va a ser dibujo base y el nombre del alumno, ¿sí? ¿Por qué dibujo base? Porque a partir de este archivo, después ustedes, cada vez que hagan un dibujo, pueden ir a buscar este archivo que ya tiene todos estos seteos y no van a tener que volver a hacerlos otra vez. Por último, van a subir el archivo WG al Classroom, ¿sí? Y después les voy a pedir una cosa más, pero es una cosa extra, para ver que exista el archivo DWT en sus computadoras. Vamos a hacer todo esto hoy paso a paso, ¿sí? Cualquier cosa que no entiendan, me paran, ¿ok? Acuérdense que tienen también en el apunte de precisión, la primera configuración es la configuración del AutoCAD en metros con el comando DWG Units. Este comando no lo van a encontrar en la cinta de opciones, con lo cual tienen que, pasamos al CAD. Ustedes van a abrir su programa y van a ver un preview con los recientes, ¿sí? Y si no tienen ningún reciente, la pantalla se va a ver parecido a esto, ¿sí? Va a estar en gris, no van a poder abrir
utilizar ninguna de los comandos que aparecen en la cinta de opciones. Lo que van a hacer va a ser ir al botón de AutoCAD, picar, pasar, picar en el botón de nuevo, ¿sí? Que es el primero de los iconos, pican ahí y se va a abrir esta ventana. ¿Ok? Fíjense y lean, porque acá hay que prestarle atención a todo, cómo se llama la ventana. Se llama seleccionar plantillas. ¿Qué quiere decir? Que todos estos nombres que ustedes vean acá adentro son plantillas de AutoCAD. ¿Cómo me doy cuenta que es una plantilla y no es un dibujo? Por la extensión. Fíjense que todos son archivos DWT. O sea que cuando ustedes vean un archivo DWT es una plantilla de AutoCAD, no es un archivo de dibujo. ¿Ok? Esto anótenselo, es importante que lo sepan y sobre todo que lo reconozcan, porque no es lo mismo visualizar una plantilla que visualizar un dibujo. Hasta ahora nosotros lo que hicimos fue ir al botón de AutoCAD, picar en el botón de nuevo, un nuevo dibujo, la hoja en blanco, y nos apareció esta ventana. Esta ventana por defecto en el AutoCAD se abre con la plantilla ACAD ISO seleccionada. Y es importante que ustedes abran su nuevo dibujo con esta plantilla. Si abren el nuevo dibujo y por ejemplo aparece esta plantilla seleccionada ACAD.dwt, busquen la que se llama ACAD ISO DWT. Y ACAD ISO todo con minúscula, ¿sí? Porque hay dos más que se llaman ACAD ISO, pero tienen un nombre compuesto que se llama estilos de ploteo y estilos de ploteo en 3D. Bueno, esas dos no las usen. Utilicen la CAD ISO para comenzar. ¿Por qué hacemos esto? Porque la CAD ISO, que es la que trae por defecto el AutoCAD cuando abrimos un dibujo nuevo, es una plantilla que está configurada para utilizarse en milímetros. Y a nosotros nos va a servir bastante porque es fácil pasar de milímetros a metros algunas cosas, sobre todo los textos y las cotas. Por eso es necesario utilizar esta plantilla y no otra. Bueno, una vez que está seleccionada la plantilla ACAD ISO, ¿sí? Que está marcada, abajo van a ver que dice ACAD ISO DWT, obviamente coincide con la selección, le van a dar a abrir. Y se va a abrir un dibujo nuevo. En este dibujo nuevo van a tener todas las ayudas de dibujo, que son las que están acá abajo en la barra de estado, activas por defecto, ¿sí? Es muy probable que esté el ortogonal, que estén las de restringir el cursor a los ángulos, en fin, puede ser que tengan muchas de estas ayudas ya activas. Van a ver la plantilla, ¿sí? Posiblemente van a ver el cursor en su máxima expresión, o sea, llegando de un extremo al otro de la pantalla. O sea, van a ver la plantilla de ACAD ISO como viene en el AutoCAD. Y sobre este nuevo dibujo, fíjense que acá se llama dibujo 1, no se llama ACAD ISO. El programa utiliza las plantillas para abrir un dibujo, ¿sí? Este dibujo, el dibujo 1, ¿qué plantilla está utilizando? La plantilla de ACAD ISO. ¿Qué tiene esa plantilla de ACAD ISO? Por ejemplo, tiene esta grilla activa, tiene en los textos estándar y anotativo ya seteados para esta plantilla, tiene las cotas anotativo ISO 25 y estándar ya seteadas para esta plantilla. ¿Hasta acá se entiende lo que es una plantilla y para qué sirve? Sí. Bien, la plantilla sirve para abrir un dibujo y que tenga determinadas configuraciones ya listas. Bien, vamos a escribir el comando guión bajo, ¿sí? DWG. Cuando empiecen a escribir, fíjense que en algún momento
se los va a dar DWG Units, ¿sí? Si no se los da, lo terminan de escribir. Y le dan un enter. Va a aparecer este cuadro sobre la línea de comandos. Hay un mic abierto. Va a aparecer esta ventana sobre la línea de comandos y lo que van a hacer es leer. Fíjense que hay un listado y arriba del listado dice unidades de dibujo y empieza pulgadas, pies, milímetro, centímetro, decímetro y metros. Esas son todas las unidades de dibujo en las que el AutoCAD nos permite dibujar. Si ustedes se fijan, en la línea de comandos, donde dice WG Units, unidad de longitud y entre paréntesis 3. Eso quiere decir que este dibujo está seteado para milímetros, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros abrimos un dibujo nuevo con la plantilla ACAD ISO. Bueno, esto quiere decir que la plantilla ACAD ISO utiliza milímetros, ¿sí? Está diseñada para dibujar en milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo al AutoCAD 1, en este dibujo es 1 milímetro, ¿ok? Porque está seteada para milímetros. Y en consecuencia, tanto los textos como las cotas están seteados para dibujos en milímetros. Por eso cuando nosotros dibujamos en metros en esta plantilla, o sea, pensando que 1 es 1 metro, cuando ponemos un texto o una cota, son demasiado grandes, porque están pensadas y diseñadas para milímetros. Es por eso esta disociación. Bueno, vamos a evitar, en el transcurso de nuestro curso, valga la redundancia, que esto no nos suceda. Bien, lo primero que vamos a decirle al programa es que queremos trabajar en metros. ¿Cómo se lo vamos a decir? Acá vamos a escribir el número 6 en la línea de comandos, que es la opción de metro, le vamos a dar un enter. Nos va a hacer otra pregunta. Dice, ¿qué formato de visualización de unidades de dibujo quiero? ¿Científica o decimales? Le vamos a decir decimales porque es la que nosotros trabajamos habitualmente, ¿sí? Y entre paréntesis dice 2, o sea que ya está seteada. ¿Ven? Acá la 2, la opción 2 del menú de arriba, es la que está seteada acá entre paréntesis. Ustedes pueden escribir 2 o directamente darle un enter, porque lo que está entre paréntesis en estas preguntas es lo que ya está seteado. Le vamos a decir que 2. El formato de visualización, la precisión de la visualización lineal está en 4, ¿sí? Creo que nosotros en el apunte habíamos dicho que también de ponerle 2, vamos a verificarlo para no decir macanas. Todos estos pasos están en el apunte, sí, le habíamos puesto 2. Esto no quiere decir que lo vamos a hacer más preciso o menos preciso, sino que nos va a mostrar una cantidad de decimales en la pantalla, pero la precisión del AutoCAD va a ser muchísimo mayor, ¿sí? Es simplemente lo que nos va a mostrar. En vez de 4 decimales le pedimos que nos muestre 2, escribimos el número 2 y le damos un enter. La siguiente pregunta dice, ¿poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlo? Le vamos a decir que sí, ¿sí? Fíjense que entre paréntesis ya dice sí. Yo podría escribir sí después de los 2 puntos o apretar directamente sobre la palabra sí. Fíjense que siempre funciona de una manera parecida en cuanto a lo que son las opciones y las maneras en que puedo llegar al mismo lugar. Te voy a decir que sí, y antes de decirle que sí, les explico nuevamente por qué. La gente trabaja en diferentes escalas y hace sus dibujos en milímetros, en metros, en pulgadas. Si nosotros le decimos que sí a esta opción, le estamos diciendo que si metemos un dibujo hecho en con otras unidades de dibujo, lo va a adaptar a las nuestras. Es para eso. Es para lo que viene de afuera, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, alguien dibujó un objeto en milímetros, lo va a meter en nuestro dibujo en metros. Automáticamente va a hacer esa conversión. Si no le decimos que sí, nos lo traería igualando unidades. ¿Qué quiere decir? Si el objeto medía 1 por 1 en milímetros, cuando me lo traiga acá, a mi dibujo, va a medir 1 metro por 1 metro. ¿Sí? O sea, va a equiparar, va a ser iguales las unidades en las que se dibujó. No queremos que suceda eso, porque 1 milímetro no es 1 metro. Nosotros necesitamos que si hay algo dibujado en milímetros, cuando lo meta en mi dibujo, sea, o lo ponga, lo escale, por decirlo de alguna manera, a metros. Entonces le vamos a decir que sí. O le vamos a dar enter porque el sí ya está entre paréntesis. La siguiente pregunta dice, emparejar las unidades de inserción con las unidades de dibujo. Le vamos a decir que sí, esto tiene que ver también con lo anterior, con la inserción sobre todo de bloques que vienen de otro lado. Le vamos a dar un enter y acá viene la pregunta que está en el apunte en rojo. Si ustedes se fijan en el apunte, esta pregunta está en rojo. Y dice, no, perdón, esta es la anteúltima. Perdón, me confundí, me la medí. Poner a escala los objetos del dibujo actual no es la misma. Para reflejar los cambios de unidades. Bueno, dice, escalo los objetos de este dibujo para reflejar el cambio en las unidades. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que si yo inserté algo que estaba dibujado en otras unidades y le digo que sí a esto, lo va a cambiar, lo va a modificar. Como yo a priori no sé, nuestro dibujo porque está vacío, pero si ustedes tuviesen algo ya dibujado acá, ¿sí? Ustedes no saben si está dibujado en metros o en milímetros porque en realidad eso lo determina la persona que dibuja. ¿Ok? Entonces, si ustedes le dicen a esto que sí, lo que va a hacer es reflejar ese cambio de unidades. Si algo estaba dibujado en milímetros y a esta pregunta le digo que sí, lo que va a hacer es cambiar, igualar esas unidades. O sea, lo que era 1 milímetro lo va a entender como 1 metro, entonces lo va a hacer más grande. Y posiblemente eso que tenía dibujado me sirva porque de alguna manera estaba trabajando con eso. Bueno, para evitar líos, porque cuando no tenemos nada no pasa nada, pero cuando tenemos algo ya dibujado que no es nuestro, que no sabemos en qué unidad de medida, en qué unidad de dibujo está hecho, es importante a esta pregunta decirle que no. ¿Sí? Cuando yo le digo que no, esta pregunta no vuelve a salir si sobre este mismo dibujo paso otra vez el comando de units. Le voy a poner que no. Me dice que se configuró. ¿Cómo sé que esto quedó configurado en metros con las características que yo le dije? De vuelta, guión bajo, DWG units. Aparece esto de vuelta. Fíjense que ahora la unidad de longitud es 6, que corresponde a metros, o sea, se hicieron los cambios. Si le doy enter aparecen las preguntas. El formato de visualización está en decimales, está bien. La cantidad de, la precisión de visualización antes era 4, ahora está en 2, o sea que tomó el cambio que yo le pedí. Me vuelve a preguntar si quiero poner en escala los objetos de otros dibujos, le digo que sí, eso ya estaba así. Me pide si empareja las unidades con las unidades de dibujo, las unidades de inserción, le digo que sí, pero fíjense que cuando ahora de enter no hay más preguntas. Le doy enter, ven que la última pregunta no la hace, ¿sí? Por eso está en rojo en el apunte, porque esta pregunta
se hace la primera vez que yo utilizo el comando DWG Units. Una vez que le modifiqué las unidades, ya no me lo va a volver a preguntar, ¿sí? Esto lo aclaro porque era una de las dudas que tenía una compañera, que no le aparecía la última pregunta. Si no aparece la última pregunta, es porque ya alguna vez pasaron el DWG Units en este dibujo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, ¿Cómo? para una consulta. ¿Y en el caso que haya ocurrido eso, se puede volver para atrás o no? No te lo va a volver a preguntar más en este dibujo. Para volver para atrás, lo que tendría que hacer es otra vez ir a botón de AutoCAD, nuevo, dibujo, que Hacer una se, planilla que, nueva. que se vuelva a abrir la plantilla CADISO y volver a trabajar sobre la plantilla CADISO. Ok. ¿Sí? Ahí te va a volver a hacer la pregunta. Pero en este dibujo, en el dibujo 1, ya no te la va a volver a hacer. ¿Sí? Bien, por eso les digo que es importante para hacer su plantilla y para estar seguros, lo primero que tienen que hacer es ir al botón de AutoCAD, ir a Nuevo, ir a Dibujo, que se abra la ventana de las plantillas, seleccionar la de acá ISO y abrir un dibujo nuevo desde acá, ¿sí? Y acá hacer correr el comando. Fíjense que acá, otra vez, la unidad de longitud es 3, que es milímetros. ¿Por qué? Porque abrí un dibujo, en este caso el dibujo 2, utilizando la plantilla ACAD ISO. Yo no modifiqué la plantilla ACAD ISO. La plantilla ACAD ISO siempre va a estar seteada para dibujar en milímetros, ¿sí? Bueno, seguimos con esto entonces. Estamos en el 1. DWG Units. Vemos que está en metros, nos hace todas las preguntas, verificamos que están como nosotros queremos que estén. La última no la va a hacer, en este caso porque ya lo corrí. Y en el ejercicio dice que eh, vamos a guardar el cursor con un tamaño de puntero de 3 puntos. ¿Se acuerdan de nuestros botones de menú desplegables? Acá en la plantilla de acá de ISO, fíjense que no los tengo, ¿sí? Deberían estar entre la primera línea y la cinta de opciones. Si no están, acuérdense, se van a la última flechita que apunta hacia abajo del primer renglón, los buscan, mostrar menús, ¿dónde está? Mostrar barra de menú, aparecen acá, ¿sí? Y necesitamos que estos estén a la vista para poder hacer el seteo de la cruz. Si ustedes van al apunte, ¿sí? Está explicado cómo abrir, bueno, acá es cómo guardar, esto lo vamos a hacer después, pero tanto con nuevo o guardar como, va a aparecer la ventana de las plantillas. A ver si esto lo tenemos más abajo. El cursor que lo tienen, ya lo tienen en tu página. Lo tenemos en el otro, lo tenemos en el otro. En el apunte empezando a tocar.
Bien. En el apunte de empezando con AutoCAD, que es en la unidad 2, donde está personalizar interfaz de programa, les dice cómo hacer visibles los menús desplegables, esto que hice hace un momento, ¿sí? Con esta flechita que está acá a la derecha, mostrar barra de menú y los van a poder ver, ¿sí? Les van a aparecer esos menús. Bien, dentro de ese menú, que ahora vamos a ver dónde, vamos a poder modificar el cursor. Los menús desplegables dicen archivo, edición, ver, insertar, formato, herramienta, dibujo, acotar, modificar, parámetro y ventana. Y al final un signo de pregunta. Si ustedes pican sobre eso, se van a descolgar menús, por eso se llaman menús desplegables. Tienen los mismos comandos que están en el resto de las bandas, por ejemplo, en la cinta de opciones, ¿sí? Fíjense que acá en el menú desplegable de dibujo, el primer comando que aparece es línea, y es exactamente igual que este comando línea que figura en la cinta de opciones. Simplemente es otra manera de llegar, ¿sí? Bien, de estos menús, el que vamos a utilizar para personalizar nuestro AutoCAD va a ser en el menú de herramientas, en opciones, que es el último, se va a abrir esta ventana. La ventana de opciones es desde donde pueden setear toda la interfaz del AutoCAD. Nosotros en este caso vamos a ver solamente el tema del cursor, ¿sí? O del puntero. Ustedes lo van a tener al 100%, está en el segundo menú, ¿sí? En visual, pican en visual, se va a abrir esta ventana, y acá abajo a la derecha dice tamaño del puntero en cruz, y lo van a tener al 100, o sea que ustedes cuando abran el AutoCAD, su puntero se va a ver así, ¿ok? Entonces, esto puede ser que haya gente que le resulte práctico, haya gente que no, pero también crea bastante ruido visual. Sobre todo cuando yo dibujo líneas horizontales, ¿por qué? Porque si yo dibujo una línea horizontal, supónganse acá, y me paro ahí arriba, si tengo otra dibujada en algún lugar, en la misma horizontal, digamos, o en una horizontal muy parecida, se empiezan a confundir, ¿sí? Entonces yo dejo de ver alguna línea que tengo en otro lado, por ejemplo la de la derecha, simplemente por estar poniendo el cursor ahí. Lo mismo pasaría con las verticales. Simplemente para evitar esto, para evitar el ruido visual, es que nosotros le vamos a pedir al AutoCAD que en vez de tener el cursor al 100, que es como lo están viendo, lo tenga en 3 o en 4. Entonces vamos al menú de herramientas, opciones, que es la última opción, se abre la ventana, vamos a visual, pueden aparecer en archivos, en abrir, en trazar, en cualquiera de estos. Vayan a visual, abajo a la derecha, tamaño del puntero en cruz, y en vez de estar en 100, esto es una barrita, pican y arrastran, se ven a mí me gusta en 3, ¿sí? Puede ser 4, puede ser 2, me parece muy chico, pero de 3 para arriba está bien. Le dan a aplicar y le dan a aceptar. Profe, una consulta. Sí. Yo cuando lo abrí me apareció en 5 directamente. ¿Lo dejo así o lo llevo a...? Si te resulta cómodo, déjalo en 5. Si no, Ok, probá en 3. Si te resulta grande o chico, lo podés variar desde ahí, ¿sí? dale. Lo importante es que no ocupe toda la pantalla, ¿sí? Simplemente para no tapar con el propio cursor entidades que hayamos dibujado. Bien, ya hicimos el punto 2, o la primera parte del punto 2, que es el cambio del puntero. Ahora, vamos a quitar la grilla, que es el F7, o el botón de la grilla, y activar las referencias a objetos, que lo podemos hacer con el botón
con este icono o con F3. ¿Y qué vamos a dejar activado? Punto final, punto medio, centro, centro geométrico, cuadrante, intersección, podríamos o no, perpendicular y tangente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y a desactivar todas las otras ayudas de dibujo. Bien. Vamos a ir a la barra de estado. Si alguna de las ayudas no les aparecen acá abajo, no aparece el botón, acuérdense que a la derecha hay 3 líneas que dicen personalizar, pican ahí y tildan. El otro día no me acuerdo cuál era la que no aparecía, pero era la de la entrada dinámica. Alguien no la tenía. Si no la tiene, si no aparece eso, pero les aparecen las distancias, los ángulos en la pantalla cuando dibujan una línea, actívenla y después desactiven el botón, porque es la única manera que tienen de poder desactivarlo. Si no lo ven y no tienen el F12, no lo pueden desactivar. Bien, entonces, supónganse que tienen todas estas ayudas activas, entonces cuando ustedes dibujan, aparecen todas estas cosas, más la grilla. Si tuviesen el cursor en 100, más el cursor que estaría cruzando toda la pantalla, para mí es demasiado ruido visual. Entonces, lo que van a hacer es desactivar la grilla, pueden picar arriba del botón, desactivar las ayudas dinámicas, desactivar las ayudas de ángulos, y lo único que van a dejar activo va a ser la referencia a objetos, que es el cuadradito con un cuadradito en una esquina. Y vamos a setear las que queremos que queden activas. Para eso, a la derecha del botón hay una flechita hacia abajo, quiere decir que ahí adentro hay algo, pico, y se van a abrir todas las referencias a objetos. ¿Sí? La última opción dice parámetros de referencias a objetos. Vamos a picar ahí y va a aparecer esta ventana. Acuérdense que esto mismo lo pueden hacer con control, botón derecho del mouse, parámetro de referencia a objeto y llegan al mismo lugar. De cualquiera de las dos formas es válida. Por ahí es más fácil hacerlo desde la pantalla. Acuérdense, al lado del botón de referencia a objetos está la flechita hacia abajo, pican, buscan parámetro de referencia a objeto y se abre esta pantalla. Puede ser que todo esté seleccionado, puede ser que nada esté seleccionado. Seleccionado quiere decir que cada uno de estos tiene un tilde. La selección, acá tienen dos botones. Pueden seleccionar todo o deseleccionar todo. Como ustedes prefieran, van uno por uno, o seleccionan todo y van sacando, o deseleccionan todo y van ustedes uno por uno seleccionando qué es lo que dice la punta. Decía, punto final, punto medio, centro, centro geométrico, cuadrante. No sé si decía cuadrante, pero cuadrante tiene que estar seguro. Intersección, perpendicular y tangente. ¿Sí? No seleccionen las demás. ¿Por qué? Porque también se les va a complicar si no manejan qué icono corresponde a cada uno. Fíjense que al lado de cada tipo de parámetro hay un icono. Punto final es un cuadrado, punto medio es un triángulo, nodo es un círculo, pero centro geométrico y centro también son círculos. Y después hay otros que son complicados, porque por ejemplo si tildan cercano, que es una especie de reloj de arena, cualquier punto sobre el que pasen el mouse es un punto cercano. Entonces si pican ahí van a estar picando en cualquier punto de cualquier entidad. Así que para evitar, por lo menos en principio, errores involuntarios, solamente seteen los que pide la ficha. ¿Sí? Una vez que están seleccionados los que ustedes quieren, le dan a aceptar. Si el icono no está activado, pican arriba del botón. ¿Y cómo sé que está activado? Porque me lo dice acá arriba de la línea de comandos y además el botón queda sombreado.
Si tienen teclado de PC, el F3 también lo activa y lo desactiva. Si no tienen teclado de PC, directamente picando arriba del botón lo activan y lo desactivan. ¿Está claro esto hasta acá? Seguimos. Sí, sí. 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 Desactivan todas las ayudas de dibujo, solamente tiene que quedar esta. Y ahora vamos a dibujar una línea de 1 metro con inicio en la coordenada 0, 0. Profe, tengo una pregunta. Bien. Al lado de forzar cursor a punto de referencia 2D, que es el cuadrado, la opción que acabamos de ver, aparecen como si fueran 3 escalímetros. No los toques. ¿Dijo que está activado eso? Ese dejalo, por ahora no pasa nada. Ok. Bien. Vamos a dibujar la línea de 1 metro, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les conté que el espacio de trabajo en realidad es una grilla que está representada por esta que apagamos? La voy a prender para mostrarles nada más. Donde cada uno de estos cuadrados es un número y ese número es una coordenada respecto del X e Y, ¿sí? Si yo quiero dibujar algo en una coordenada específica, le tendría que decir al AutoCAD, quiero que dibujes en la intersección de X5 y 2 y buscaría ese cruce, que es un punto, y ahí empezaría a dibujar, que era como se dibujaba cuando no existía el mouse, ¿sí? O sea, si yo quería decirle que dibuje en un lugar específico y no tengo mouse, la única manera que tengo de decirle, de asignarle un punto, es dándole las coordenadas. ¿Cómo se las doy? Se los cuento, no, es simplemente anecdótico, pero nos va a ayudar al 0, 0. Y se precisa el primer punto. Yo ahora le voy a escribir coordenadas. Le voy a decir que el primer punto es en la coordenada 100, 100, 100 en X, 100 en Y, y ven que se puso en ese punto. ¿Por qué? Porque ese punto, vamos a marcarlo, el punto que hizo es el que acabo de meter en el circulito. Son 100 en X, 100 en Y y 100 en X, ¿sí? Es una coordenada. O sea que este tablero, este espacio de trabajo, funciona por coordenadas. Es uno de los datos que también aparecen con las ayudas de dibujo, pero cada uno de estos puntos del espacio de trabajo es una coordenada. O sea, el que está al lado, inmediatamente al lado, que no coincide con la grilla, también es una coordenada. O sea, son infinitas. Hay un mic abierto. Entonces, por eso también las ayudas de dibujo que tengan las coordenadas apáguenlas. Vamos a volver a hacer el comando línea y le vamos a dar coordenadas. Bueno, le dijimos 100, quiero que dibujes una línea, precise el primer punto. Coordenada 100, coma 100. Me va a decir un punto. ¿Hasta dónde querés que dibuje? Que es lo que pregunta la línea de comando. Precise punto siguiente. Le voy a decir 200, 200. ¿Sí? Entonces dibujó la línea desde la coordenada 100, 100 a la coordenada 200, 200. ¿200 qué? 200 en X, 200 en Y, 100 en X, 100 en Y. Bueno, esto así se dibujaba cuando no existía el mouse y era un engorro total. ¿Por qué les cuento esto? Porque está bueno saberlo y porque además nos va a ayudar a encontrar el 0, 0 del espacio de trabajo, que a alguna gente le desvela saber cuál es el 0, 0 de su espacio de trabajo y dominar el espacio y no dibujar en cualquier lado. Bueno, por el orden, por la plantilla y por esa gente vamos a hacer la línea de 1 metro, voy a apagar la grilla, desde la coordenada 0, 0. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar una línea, voy a ir al comando línea y en vez de darle un punto, lo que voy a escribir acá es 0, 0, 0. Antes escribió
dos números, profe, y ahora 3. Sí, porque quiero estar bien seguro de que no voy a estar dibujando en el aire. ¿Cuál es el aire? El aire es la cota Z, que es el tercer número, ¿sí? Entonces 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Simplemente para estar seguros, para que no haya ningún tipo de error. Le vamos a dar Enter. Vamos a apretar la ayuda de forzar las ortogonales con el botón o con el F8. ¿Ven? Se pone a dibujar solamente ortogonales. Me voy a mover a la derecha. Leo la pregunta de la línea de comandos, precise el punto siguiente. Voy a escribir 1, porque quiero una línea de 1 metro. 1. Y le voy a dar Enter. Voy a apretar Escape para salir y voy a ver que no la encuentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está coincidiendo con este cuadradito del eje XY y está justo ahí abajo. ¿Cómo hago para encontrarla? O me paro cerca del 0, 0, o sea, del eje cartesiano, y empiezo a hacer zoom hacia adentro, y en el momento que vea que la línea es más grande que el eje, ahí voy a saber que está mi línea. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Por lo siguiente. Vamos a hacer otro dibujo, un dibujo nuevo. ¿Sí? Vamos a ver en qué unidades está el nuevo dibujo que acabo de abrir, porque no utilicé ninguna plantilla. Y está otra vez en 3, o sea, en milímetros. ¿Sí? O sea que está abriendo el nuevo dibujo con la plantilla a cada metros. A cada ISO. ¿Sí? En milímetros. Bien. Fíjense que si yo hago esto de dibujar en cualquier lado, ahora lo voy a dibujar, no importa que sea la coordenada 0, 0. Una línea de 1 metro, utilizando la plantilla CAD ISO, ya la dibujé, es este puntito. No sé si lo llegan a ver. Lo voy a seleccionar. Ven que ahí se puso, apareció un punto azul. Bueno, si yo me acerco, va a aparecer mi línea de 1 metro. Esto, cuando empiezan a dibujar en AutoCAD, es muy difícil de ver, ¿sí? Porque el espacio de trabajo es tan grande y está diseñado para dibujar líneas en milímetros, que cuando yo dibujo una línea de 1 metro, es un puntito. ¿Por qué? Porque esto está preparado para dibujar líneas donde por lo menos voy a tener, si tengo que dibujar 1 metro, son 1000 milímetros. Líneas de este tamaño. ¿Sí? Este tipo de complicaciones hacen que dibujen en cualquier lado cosas que no ven. Y es lo más habitual cuando se empieza a dibujar en AutoCAD. Para evitar esto, es que nosotros estamos haciendo nuestro dibujo 1 con los seteos que acabamos de hacer, con el puntero, sin ayuda, sin grillas y con una línea de 1 metro dibujada a partir de la cota 0,0. ¿Sí? Ya casi terminamos. Vamos a esperar. Vamos a haber dibujado nuestra línea de 1 metro en la cota 00. Y ahora sí, vamos a guardar el archivo como un archivo de plantilla y se va a llamar ACAD-METRO DWT. ¿Sí? Lo pueden ver también en el apunte, cómo se guarda. Es relativamente sencillo. Cuando ustedes dibujaron esta línea por primera vez, aparecía allá abajo, ¿se acuerdan? Les dije que hagan zoom porque ahí está. Bueno, hay varias formas de encontrar esa línea la primera vez. Una es, como yo sé que estoy dibujando en el 00 y como sé que el XY parten del 00, puedo hacer una selección sobre el XY y va a aparecer el puntito azul, que es una referencia como para empezar a hacer zoom con la ruedita, ¿sí? Hasta encontrar mi línea de metro. Otra opción es utilizar
la barra de navegación y el icono que tienen ahí que se llama extensión, que es el zoom con un icono en cruz, que lo que hace es mostrarle todo lo que está dibujado. En este caso lo único que está dibujado es la línea de 1 metro, entonces si hago extensión, me va a hacer un zoom que incluya mi línea de 1 metro. En este caso lo que voy a tener que hacer es irme para atrás, para que me quede el espacio de trabajo, para que cuando inicie el siguiente dibujo tenga donde dibujar, porque si arranco siempre así, es como que estoy demasiado encima de la referencia. Entonces, tienen que buscar un zoom cómodo como para que la línea, cada vez que empiecen un dibujo, no les moleste y sea una referencia. Bien. ¿Cómo guardamos nuestra plantilla? Vamos a ir a, lo tienen también en el apunte, plantillas de AutoCAD y van a hacer lo siguiente: guardar como, pero no piquen, ¿sí? Pasen el mouse por guardar como, se va a abrir, se van a abrir todas las opciones y recién donde diga plantilla de dibujo y que diga DWT, recién ahí van a picar, ¿sí? Una vez que pican, va a aparecer otra vez esta ventana, va a estar seleccionado el ACAD ISO porque es la plantilla que nosotros utilizamos. Le vamos a cambiar el nombre por ACAD Metro o Metros, como ustedes quieran, me da igual. Y van a poder guardar, y en esta lista la próxima vez va a aparecer la plantilla ACAD Metro, ¿sí? Eso es todo, lo único que tenemos que hacer. Entonces, situamos nuestra línea donde nos parezca que quede bien. Vamos a ACAD, guardar como. Me paro arriba de guardar como, no piquen, porque si pican guarda, no queremos que guarde. Lo que queremos es que nos dé las opciones de plantilla. Entonces, guardar como, me muevo, busco plantilla de dibujo, me fijo que diga DWT porque dice normas de dibujo DWS. No quiero eso, quiero una plantilla. Entonces pico en plantilla, aparece la ventana. Acá dice dibujo 1 DWT. ¿Por qué? Porque toma el nombre del dibujo que voy a utilizar para hacer plantilla. No quiero que se llame dibujo 1. ¿Cómo quiero que se llame? ACAD Metro. ¿Sí? Yo le voy a poner una X porque yo el ACAD Metro ya lo tengo hecho. Pero ustedes pongan ACAD Metro, ¿sí? Y pongan guardar. Les va a salir esta pantalla. Le van a poner aceptar. Y fíjense, y esto es importante, que acá el nombre ya no es el de un dibujo, sino el de una plantilla. Y dice ACAD Metro DWT. ¿Sí? No dibujen en esto. ¿Por qué? Porque es una plantilla, no es un DWG, no es un dibujo. Entonces lo que hacen es cerrarlo. ¿Ok? Y abren un dibujo nuevo. Acuérdense que si tienen el más habilitado, si dan acá pueden abrir un dibujo nuevo y si no vienen al icono de arriba, que dice nuevo, pican, va a aparecer las opciones de plantillas, de qué plantilla van a utilizar. Fíjense que me sigue ofreciendo acá ISO. Le voy a decir no, yo quiero utilizar la que hice recién, ACAD Metro. La busco, la selecciono y le pongo abrir. ¿Qué me va a traer? Me va a traer mi AutoCAD como yo lo tenía configurado. Con mi cursor pequeñito, con las ayudas activadas que yo quiero, con la línea 1 metro. Lo más importante es que tengo la línea 1 metro, que me lo abre en el zoom que yo le dije, que no me lo abre así, que es inmanejable, que no sé dónde está. ¿Sí? Para esto sirven las plantillas en principio, para esto y después un montón de otras cosas.
Pero en principio me sirve ¿para qué? Para tener un dibujo que siempre va a haber, donde siempre van a estar las cosas como yo las quiero. Y fíjense que este sí dice dibujo 4, porque en esta sesión ya abrí 4 dibujos, y empiezo a dibujar, ¿sí? Pero empiezo a dibujar en un espacio acotado visualmente, por lo menos. Yo ya sé que esta línea mide 1 metro, o sea que si yo dibujo una línea de medio metro es esto, si dibujo una línea de 10 metros posiblemente se vaya de mi pantalla. ¿Por qué? Porque esto es 1 metro, esto es 1 metro. Si dibujo una línea de 10 metros es muy ancha, entonces ahí, recién ahí empiezo a hacer zoom, ¿sí? Pero esto me permite controlar el espacio de trabajo, por lo menos cuando inicio el dibujo, ¿sí? Y que no me pase eso de que se abre algo enorme, que no sé, que donde una línea de 1 metro es un punto, dibujar una línea de 1 metro acá, ¿sí? Es un puntito, que si hago un zoom directamente estoy perdido. Les vuelvo a repetir, si sucede esto, que no encuentran o no ven lo que dibujaron, el mejor recurso es una extensión. Me va a mostrar todo lo que esté dibujado. No se ve nada. ¿Por qué? Porque están tan separados los objetos, son tan chiquitos que no se ven. ¿Qué hago? Hago un poquito de zoom para atrás. Y fíjense que acá ya me aparece algo. Ya lo puedo seleccionar. Lo selecciono y hago zoom sobre eso. Con la ruedita. Ah, acá está la línea de 1 metro. ¿Esta vale o no vale? No, no vale. La borro. Vuelvo a hacer el zoom extensión. Acá me aparece la otra línea. Ah, esta sí es la que vale. ¿Cómo sé? Porque está en el eje X y en la coordenada 0, 0. ¿Sí? Otra cosa, cuando a ustedes les pase eso y estén perdidos porque es un dibujo que no es de ustedes, otro truco. Comando línea. Decís el primer punto. Cualquier lugar de la pantalla. ¿Sí? Saquen las octogonales, cualquier lugar de la pantalla. Y en vez de empezar a dibujar desde el 0, 0, escriban ahí 0,0,0. Coma con el teclado, no con el punto de los números, ¿eh? No se los toma con el punto del teclado digital de la derecha. Tiene que ser coma del teclado de letras. Dato también. Y le dan un enter. Entonces dibujaron una línea desde cualquier lugar. Este lugar no me importa, pero sí me importa la coordenada 0, 0. Entonces hago zoom sobre el final de mi línea, que es la coordenada 0, 0. Esa línea que va a auxiliar la puedo borrar y me queda a la vista mi línea 1. Para esto de utilizar plantillas, el AutoCAD tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo una plantilla, el próximo dibujo que abra me lo va a abrir con esa plantilla. ¿Se acuerdan que antes abría con ACAD ISO? Bueno, yo ahora hice mi primer dibujo con ACAD Metro, con mi plantilla, que es esta limitita de 1 metro, una línea de 1 metro. Y ya la voy a guardar, ¿sí? Entonces, archivo, guardar como. Acuérdense que siempre la primera vez que van a guardar tienen que utilizar guardar como, porque si ponen guardar no van a encontrar dónde lo guardó el AutoCAD. Bien, guardar como. Me dice que lo va a guardar en la carpeta de template. No lo quiero. ¿Dónde lo quiero? En mi carpeta de mi curso. En el escritorio, curso de diseño proyectual, el nombre que le hayan puesto. Y dentro de esa carpeta le van a poner, como dice la ficha, la fecha, la unidad, dibujo base y el nombre. Entonces, fecha. ¿Qué fecha es hoy? 2024, 04, 15, unidad 3, dibujo base y el nombre. Le dan a guardar. En la carpeta, en la unidad, porque acá tendrían que tener las unidades, las carpetas de unidades, en la unidad que corresponda. Si no la tienen, la hacen.
Le ponen el nombre y la guardan ahí. ¿Sí? Este dibujo se llama, con todo este nombre, está guardado en el escritorio, en la carpeta del curso, en la unidad 3. Bien. Les decía, el AutoCAD tiene memoria para utilizar las plantillas. El próximo dibujo que yo abra, con un dibujo nuevo, va a utilizar la última plantilla que usé, o sea, la de acá en metro. Entonces, si yo le doy al más, me va a abrir un dibujo nuevo. Fíjense, no me abre la grilla, el cursor sigue igual, me aparece la línea de un metro, se llama dibujo 5. Lo mismo si lo hago de acá, obviamente, porque siempre es lo mismo. Bueno, acá no, porque desde acá arriba tengo la opción de elegir la plantilla, pero siempre que haga un archivo nuevo, desde el más, desde arriba también, ahora lo vemos. ¿Ven? Sigue abriendo un dibujo que me trae la línea de un metro y que tiene todas las características que yo le guardé a la plantilla. Voy al icono de arriba, fíjense que acá está seteado acá en metro como la plantilla que va a utilizar. ¿Sí? La recuerdo y ya no me trae la CAD ISO, me trae la CAD metro. ¿Sí? Cuando nosotros le pongamos nuestras capas, nuestros grosores de línea, nuestros colores, nuestras cotas, nuestros textos, va a estar todo guardado en la plantilla. Entonces no vamos a tener que volver a utilizar o a setear todas estas cosas. Nos vamos a olvidar un montón de trabajo. ¿Sí? Lo vamos a hacer una sola vez y lo vamos a tener disponible todo el tiempo. Y si por alguna razón necesitamos un dibujo hecho con otra plantilla, es muy fácil. Nos vamos a nuevo, se va a abrir el menú de las plantillas y elegimos la que necesitemos, si es que necesitamos. En general siempre vamos a trabajar en metros, pero si alguien dice, no, la verdad que a mí acá ISO me viene bárbaro porque trabajo en milímetros, y bueno, cambio de plantilla, le pongo a abrir, y el próximo dibujo, el 7, ven que ya trae las características, ya trae la grilla prendida, por ejemplo, ¿sí? Y no trae la línea de un metro. Y el próximo dibujo que abra va a volver a utilizar la plantilla de acá ISO. Fíjense, el dibujo 8 tiene grilla, no tiene la línea de un metro. Siempre utiliza la última plantilla para abrir el nuevo dibujo. Entonces, si quiero volver a usar mi plantilla de acá en metro, tengo que ir de vuelta nuevo, buscar mi plantilla de acá en metro, seleccionarla, abrirla, y ahí sí puedo empezar a utilizar o a dibujar en metros, con línea de referencia y todo eso. ¿Una pregunta? ¿No? Bien. Una vez que guardaron esto, lo que van a hacer, que guardaron el dibujo con guardar como, lo van a subir al Classroom. ¿Sí? O sea que lo que va a venir, lo que me va a llegar a mí, en realidad es un dibujo bastante bobo, pero es la única manera que tengo de comprobar que pudieron dibujar la línea a partir del 00, que la línea mide un metro y que esté generada con la plantilla de acá en metro. ¿Sí? Extra, si se animan, en la misma tarea van a nuevo, abren esta ventana, seleccionan la plantilla que ustedes hicieron, le sacan una foto o un screenshot y me mandan también la imagen, la captura de acá en metro en la lista de plantillas. Si quieren. Igual la tendrían que tener porque si no, después van a sufrir un montón. ¿Preguntas? Bueno, yo les diría, que los quiero ver, les diría que no pase de hoy que hagan su plantilla. No son muchos pasos, pero hay que hacerlo con tiempo, con dedicación, ¿sí?
es importante que tengan su plantilla. Sobre esta plantilla van a hacer el ejercicio siguiente y todos los demás, ¿sí? Así que es importante que ya la tengan. Les va a servir un montón para no perderse en el espacio gigante de trabajo que tenemos, o sea, que trae el AutoCAD. Se van a sacar todos los ruidos visuales de una sola vez, no van a tener que andar activando y desactivando las ayudas y todo ese tipo de cuestiones que siempre nos traen algún problema. Acuérdense, las únicas dos ayudas que vamos a usar por ahora son el F8, o sea, las ortogonales y las referencias a objetos. Es lo único que necesitan por ahora. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña explicación del comando línea y del comando borrar para el próximo ejercicio que les voy a subir, que es el de el dibujo de las líneas. Van a hacer una práctica del comando línea. Paciencia para los chicos que ya saben utilizarlo, pero bueno, hay que practicar todo y todos tenemos que estar más o menos aquí. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Recién con ese ejercicio le voy a pasar la cuota, no se las voy a pasar hoy, la cuota que es acorde al tamaño que nosotros, o sea, los metros, la unidad de metros, porque si ustedes acotan con las cuotas que trae el programa, están todavía seteadas para milímetros, no le van a servir a las metros. Y el comando borrar que seguramente van a necesitar para deshacer lo que no esté bien. Y para borrar las líneas auxiliares que van a necesitar para hacer algunos de los dibujos, ¿sí? Si los muestro rápidamente, no se los voy a volver a explicar la clase que viene, pero me interesa que todo este tema de la plantilla, de la línea de un metro, y cómo dibujar líneas con medidas y cómo borrarlas, quede en esta clase. Bueno, como saben, me paran, me dicen, voy a presentar otra vez la pantalla. Bueno, dentro vamos a utilizar el dibujo base. Ustedes van a tener su dibujo base con una línea de 1 metro. Bien. Cuando empiecen un nuevo dibujo, ahora que tengan su plantilla, abren el dibujo base y pueden hacer dos cosas. O abren un nuevo dibujo con el más, o a este lo escriben, lo guardan con otro nombre, cualquiera de las dos opciones. Hay gente más temerosa que otra. Si no quieren pisarlo, como se dice habitualmente, lo que pueden hacer es abrir otro dibujo, va a abrirlo con la plantilla de ACAD Metro, o sea, seteado como nosotros queremos, y acá vuelve a aparecer un número, ¿sí? Acuérdense que tienen que grabar por primera vez con guardar como. Se van a archivo, guardar como, buscan dónde lo quieren guardar, este va a ser el ejercicio, van a poner la fecha, el mismo procedimiento de siempre, ¿sí? 2024, 04, le vamos a poner, no sé, día 20, por ponerle otra cosa nada más. Unidad 3, y esto se va a llamar comando línea, ¿sí? Línea o comando línea y su nombre. Bien. Es lo primero que hacen, ¿ok? No empiecen a dibujar si no hacen esto. ¿Por qué? Porque van a empezar a dibujar, no lo van a guardar, o lo van a guardar en cualquier lado y no lo van a encontrar. Como práctica, como método, lo primero que hacen es abren un dibujo con la plantilla que van a utilizar, inmediatamente lo guardan con el nombre en el lugar que ustedes quieren, ¿sí? Se pierde después mucho tiempo y mucha información. Esta es una forma. Abro un dibujo nuevo, le pongo un nombre y lo guardo. Bien. La otra forma es abrir el dibujo base, ¿sí? Que lo van a tener acá en su escritorio, porque fueron muy ordenados y le hicieron caso al profesor. Y en el escritorio van a tener dentro de la carpeta
del curso, la unidad 3, y van a tener el dibujo base. Le dan un doble clic o lo buscan desde el AutoCAD. Es lo mismo, ¿sí? Es absolutamente lo mismo. Pueden hacer esto que hice yo, buscarlo desde donde está guardado, o venir a archivo, abrir y buscarlo. Es exactamente lo mismo, como decía, más cómodo. Vale. Ya lo tengo abierto, sí. ¿De guardar? ¿El que abre atrás? No. Bien. Abren el dibujo base, van a archivo, guardar como, y le cambian el nombre, ¿sí? Entonces, se va a abrir con este nombre acá. Nombre del archivo, dibujo base. Bueno, acá le cambian el nombre. Y le pondrían unidad 3, la fecha que corresponde a unidad 3, línea y en vez de dibujo base, y su nombre. Le dan a guardar. Me va a decir si lo quiero sobreescribir porque yo lo tenía que ver y me dice que sí. Fíjense que acá cambió el nombre, ¿sí? Se llama línea, ya no se llama dibujo base. No se perdió, no lo... ¿cómo es? Lo guardé con otro nombre. Al guardarlo con otro nombre es automáticamente otro archivo, ¿sí? Son dos formas de guardar un dibujo utilizando el dibujo base. Para esto van a utilizar el dibujo base, para abrirlo y guardarlo con otro nombre. ¿Por qué? Porque tiene las características de seteo que yo quiero. Bien. Una vez que mi dibujo tiene el nombre que quiero, que está guardado donde yo quiero, empiezo a hacer el ejercicio. Y vamos a hacer la corta, ya son las 8. Comando línea. Línea. Leo abajo, preciso un punto. Yo ya tengo mi línea de 1 metro. La puedo usar como referencia. Fíjense, ya puedo usar el punto medio, punto final, ¿sí? De mi línea. O sea que para dibujar mi siguiente línea podré utilizar mi línea de referencia esta. No se los aconsejo, pero la tenemos ahí, se puede utilizar. Voy a picar en cualquier lado. Fíjense que no tengo el F8, o sea, las ortogonales activadas. Y voy a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio me va a decir, por decir cualquier cosa, tenés que dibujar una línea horizontal, por eso activé las ortogonales, de medio metro, 0,5 metros. ¿Cómo le digo esa distancia? Con el teclado, punto 5, punto, no coma, y ese punto sí es el de los números del teclado numérico que está a la derecha. Si no, lo tengo que hacer con los números del teclado normal, ¿sí? Pero no es coma, es punto. No es como las coordenadas. Las coordenadas es con coma. Las distancias es con punto. Bien, punto 5, enter. Ya la dibujó, ¿sí? No voy a ver dónde termina porque tengo el F8 activo. Acuérdense que si tienen las ortogonales activas, muevan el mouse en el sentido contrario para ver dónde termina la línea. Porque si no, lo van a ver así. Y van a pensar que el final de la línea es donde están mostrándole el cursor que termina. Y no es cierto. El final de la línea es ahí. ¿Por qué? Porque el comando tiene memoria, sigue activo. Para sacar el comando, escape. Otra manera de hacerlo como rutina es comando línea, punto 5, enter y escape, sin pensarlo. Y si quiero seguir dibujando, otra vez comando línea, preciso el primer punto. Y acá lo voy a tener que decir del punto final para arriba y la distancia, punto 70. ¿Sí? Escape. Y ya sé dónde termina. Eso es un método, una manera de dibujar. Comando línea, punto final. Preciso punto siguiente, 1 metro, enter. Escape. Yo puedo hacer lo mismo sin sacar el comando. Pero tengo que tener en cuenta esto de mover el mouse cuando tengo el F8 activo. Entonces, comando línea, preciso primer punto, cualquier lugar. Punto 50 dijimos, enter, me muevo. Punto 70 era lo que pedía el ejercicio, enter. Me muevo, ¿para dónde? Para la derecha. ¿Cuánto? 1 metro, 1, enter. Escape para salir de comando. ¿Sí?
hice una línea detrás de otra, son todas líneas separadas, obviamente, pero no salí y entré al comando, ¿sí? Lo pueden hacer como quieran. Es una cuestión de práctica. ¿Se entiende cómo se dibuja una línea con medida? Se siguen las preguntas del comando. Voy a comando línea, precise el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? El lugar que yo le diga. Puede ser cualquiera del espacio de trabajo o un punto específico de algo que ya tengo dibujado. Quiero dibujar una línea desde el punto medio de esta vertical. Entonces me acerco y me aparece el punto medio y no hice nada. ¿Por qué? Porque ya tengo seteadas las referencias a objetos. Entonces me va a decir el punto medio de esta línea, el punto final, el punto medio de esta, o de cualquier entidad que yo tenga dibujada. Ya está seteado, no me tengo que preocupar ni ocupar de hacer nada. Yo quiero dibujar una línea desde el punto medio de esta vertical. Me acerco, aparece el triángulo, pico, arrastro, acuérdense, pico y arrastro. ¿Para qué? Para que me diga para dónde está dibujando. Si tengo las ortogonales desactivadas, es más fácil, veo para dónde. Pero tengo que tener cuidado en no dibujar a ojo las horizontales. Si quiero una línea perfectamente horizontal, utilizo las ortogonales activadas. Bien, entonces, punto final, ¿desde dónde? Desde el punto medio de esta línea. Primero hacia dónde, muevo el mouse. Izquierda, derecha, arriba o abajo. Bueno, esta vez para la izquierda. Leo la pregunta. Precise el siguiente punto. No me pregunta una distancia directamente. Tengo que interpretar. Precise punto siguiente. El punto siguiente está a ¿cuánto? Y a 1,50 m. 1,5. Enter. ¿Sí? Y sigue dibujando. Quiero salir del comando, escape. ¿Se entiende cómo se dibuja con medidas? Sí. Le tengo que dar una distancia y la distancia es en metros. ¿Sí? Ven que ahora estoy poniendo texto, fíjense lo grande que son los textos para mis líneas de 1 metro. Entonces, ¿cómo le digo 1 metro en el AutoCAD? Como 1. ¿Cómo le digo medio metro? 0,5. ¿Cómo le digo 30 centímetros? 0,30. Y 0,3 ni siquiera le tengo que poner el segundo 0. ¿Sí? Lo importante es que le ponga 0,3. Es más, hasta si quieren le pueden poner punto 30. Lo va a entender igual el AutoCAD. Por una cuestión de práctica, si ustedes no están habituados a escribir las distancias en metros de esta manera, pónganle el 0, pónganle adelante del punto, no pasa nada. Lo van a visualizar mejor. ¿Cómo le digo 10 centímetros? Punto 1. 0,1. ¿Sí? ¿Cómo le digo? Le digo 12 centímetros. 0,12. 0,12. ¿Cómo le digo 1 milímetro? 1 centímetro. 0,0 a 1 centímetro. ¿Cómo le digo 1 centímetro? 0,01. Bien. ¿Cómo le digo 5 centímetros? 0,05. ¿Sí? ¿Cómo le digo 1 milímetro? 0,0001. Acá se empieza a complicar. Por eso, escriban el 0 antes del punto. Si no lo escriben, lo va a entender igual la compu, pero si no están habituados a escribir, sobre todo los centímetros y los milímetros, expresados en metros, escriban todo el número, cuenten decimales, ¿sí? Atrás del punto son centímetros. ¿Cuántos? 2.
Para hacer milímetros son recién el tercero después del punto, ¿sí? Si yo quiero escribir 3 milímetros, ¿sí? Tengo que escribir siempre en la tercera línea. ¿Ok? Nosotros Sí. no vamos a utilizar o no vamos a tratar de utilizar medidas tan chiquitas, ¿sí? Vamos a estar siempre entre el metro y los 3, 4, 5 metros, o sea, como mínimo, no sé, 10 centímetros, ¿sí? No, no vamos a utilizar milímetros para tener que escribir esto, ¿ok? Por lo menos por ahora. Más adelante se van a poner más cancheros y lo van a poder hacer sin problema. Pero es importante que recuerden esto, cómo se escriben las medidas en metros, ¿ok? ¿Cuántos puntos después del cero? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta respecto de cómo se dibujan entonces las líneas con medida? No. Bien. Otra vez, comando línea, precisión punto, cualquiera, para donde, para la derecha, me voy mouse. Ese es el siguiente punto, 10 centímetros, ¿qué le escribo? 0.1. Le doy un enter. Y muevo el mouse, ¿sí? Y ahí terminó la línea. Escape para salir del comando. Yo después, les prometo que les paso la cota que les va a servir para medir esto, porque se utilizan en la que tiene la plantilla ahora, miren lo que es. ¿Por qué? Porque es para milímetros. Yo les voy a pasar una cota que les va a servir para medir sin que sea tan grande. Pero bueno, hay maneras las maneras de comprobar cuánto mide es midiéndola, o sea, poniendo una cota, o con las propiedades. Que también lo vamos a ver más adelante, pero siempre me pregunto, ¿dónde puedo ver cuánto mide? Bien. La manera más fácil sin que tengan que setear nada es seleccionan una línea, que es la que quieren averiguar cuánto mide, y escriben este comando, LSIT, list, y le dan un enter. Y acá les van a aparecer todas las características de esa entidad, entre ellas la longitud, 0,50. ¿Sí? Después le van a aparecer otras que son las coordenadas, por ejemplo, esos números que ven en X y en Y son las coordenadas en X y en Y, los incrementos, no importa. Lo que a ustedes les interesa, en este caso es la longitud, 50. Si quieren saber de esta, la seleccionan con cualquiera de los métodos de selección que vimos el otro día, listo, enter. Buscan longitud 0,70, primera forma. Y si no, con las propiedades. Seleccionan la línea que quieren saber, propiedades, y esto. 5 opciones, familia de propiedades. A la derecha hay una flechita, ¿sí? Si ustedes pican esa flecha, les va a aparecer esta ventana que se llama propiedades. Y les va a decir todas las propiedades de lo que tengan seleccionado. En este caso, tengo seleccionado, me dice lo que es. Es una línea, está con una capa, con un color, eso todavía no nos importa, pero acá sí está lo que nos importa, que es la longitud. Esa línea mide 1. Si yo toco otra línea y voy al cuadro de propiedades, 0,5. ¿Sí? Son las tres maneras de conocer la longitud de una línea. Por eso siempre me preguntan. ¿Cómo borrar? Este comando también es muy sencillo. Y está, anote. Dentro de la familia modificar, el primero de los iconos de la derecha, es un lápiz. Si pasan el mouse de arriba, dice borrar, eliminar objetos, y dice cómo funciona, como todos los comandos del AutoCAD. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Pico. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Leo abajo. Me dice el nombre del comando, dice borra, designa objetos. Designar objetos es seleccionar. ¿Cómo se podía seleccionar? Picando arriba del objeto es lo más fácil. Pico sobre lo que quiero borrar.
va a cambiar de color, en este caso se pone más oscuro, puede ser que se ponga de otro color, depende de cómo tengan seteado el AutoCAD, ¿sí? Pero lo que estén preseleccionando se va a poner de otro color. Y en este caso le aparece una crucecita roja que dice, obviamente, te voy a borrar. Pico y me dice, arriba dice, 1 encontrados. Y me sigue preguntando lo mismo. Quiere decir que yo puedo borrar más de un objeto a la vez. Si no quiero borrar más objetos, quiero borrar solamente esa línea que está acá, le doy un enter. Y desapareció. Acá ya no hay más línea. ¿Sí? Si quiero deshacer eso que borré, en la primera línea, en la del botón de AutoCAD, tengo la flechita para atrás, es muy intuitivo, como en todo el entorno de Windows, deshacer. Pico, se va para atrás. Y tiene memoria, o sea, si yo hice otra cosa, se va más atrás, incluido los zoom. ¿Sí? Y si no, puedo volver, retroceder y rehacer. De vuelta, borrar. Leo abajo, designo objeto. Quiero borrar esta, quiero borrar esta y quiero borrar esta. Me sigue preguntando lo mismo. ¿Cómo le digo que ya está? Con un enter. Y borra los 3 objetos en este caso. ¿Sí? Anótenselo. Te preguntan, ¿cómo hago para la borrar? Bien. Profe, perdón, ¿eso es lo mismo que marcar el objeto que quiero borrar y le doy suprimir? Sí, señora. Ok. Las selecciones se pueden hacer al revés. Yo podría seleccionar, eh, acuérdense que tienen ventana, la otra ventana verde, que captura, y picar arriba del objeto. Son las 3 formas de selección. Bueno, ustedes pueden preseleccionar o seleccionar antes lo que quieran borrar. Vamos a volver hacia atrás para que no todas las líneas. Pueden preseleccionar lo que quieren borrar. Digo, yo quiero borrar estas dos. Las selecciono con cualquiera de los métodos, ¿sí? La ventana verde, la ventana azul o picando una arriba de las otras. Leo abajo, ¿dice algo? No, no dice nada. ¿Por qué? Porque solamente selecciono. Y después le doy al botón de borrar. Pico y me suprime lo que selecciono. Ojo, esto para este comando no sirve para todos, ¿sí? En otros comandos que vamos a ver más adelante, la selección se tiene que hacer después. Pero en borrar no hay ningún problema. Otra gente también preselecciona y tiene seteado en el botón derecho del mouse, en vez de tener esto, le aparece un menú que dice borrar o suprimir o lo que sea. ¿Sí? También, si lo tienen seteado así, lo pueden hacer. Y la otra manera es seleccionar, que es la que decía la compañera recién, seleccionan lo que quieren borrar y con el botón del teclado, suprimir, suprimen. Es de las pocas funciones que del teclado y del AutoCAD que son las mismas. ¿Ok? Suprimir el teclado también borra. Utilicen el que más les guste. Bueno, ¿estamos? Me parece que no quedó nada, no quedó nada. Subir al Classroom, son las 8:30, me van a matar todos. Dejar de compartir. Bueno, no vamos a corregir obviamente porque si no me van a matar. No se preocupen, lo vamos a ver todo, lo vamos a ver con tiempo. Me interesa que sigan la plantilla, traten de hacerlo si pueden, ahora sería ideal. No dejen pasar mucho tiempo porque está todo fresco. ¿Eh? Y aparte ya se la sacan de encima. Es un trabajo que se hace muy rápidamente. No deberían de tardar mucho. Y así de paso ya pueden encarar también si quieren el siguiente ejercicio que voy a subir, que es el de líneas con medida. Se los muestro nada más, pero para que vean que se tienen que enfrentar.
segundo. Este se los voy a subir ahora, después de la clase, ¿sí? Y básicamente es ejercitar lo que vimos recién. Van a tener que abrir un nuevo dibujo con la plantilla ACAD Metro, o sea, utilizando el dibujo base. Pueden utilizar o activar o desactivar el eje 8 para dibujar las líneas horizontales y verticales. ¿Por qué desactivar? Porque hay unos dibujos que tienen oblicuas. Y tienen que dibujar con medida estas líneas, ¿sí? Las cotas, las dimensiones que están en el dibujo, no es necesario que las hagan, ¿ok? Simplemente están ahí para decirles a ustedes cuánto mide esa línea. Entonces, esta línea cuánto mide, 1 metro, como es horizontal. Pues una línea en vertical hacia abajo de 50 centímetros y otra línea en horizontal de 75. Un cuadrado de 1 por 1, esta especie de tatetí con estas medidas, 2 de largo total y 80 en el medio, fíjense bien las medidas, o sea, esta separación de acá a acá son 80 centímetros, sobresalen estas 50 para arriba y 50 para abajo, y en total la altura de estas dos líneas, tanto esta como esta, son 1,80 m. No es igual en el otro sentido, esta mide 2 metros y esta separación es de 1, ¿sí? Sí sobresalen 50. Vean bien las cotas. Después, bueno, esta figura, la estrella, y estas dos figuras un poco más complejas, ¿sí? Ese es el ejercicio que voy a subir ahora en un ratito y el que ya pueden encarar. La clase que viene les voy a dar una cota para que después ustedes puedan meter acá y verificar su propio dibujo porque siempre negativo. Así que bueno. Vamos a dejar de compartir. ¿Preguntas? Profe, yo, con respecto a ese ejercicio que va a subir, por ejemplo, el del tatetí, que decía que una línea supuestamente tenía 2 metros, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, digamos, al cruzar las líneas que son del tatetí, tenía 3 distancias diferentes. ¿Esas distancias son líneas independientes? ¿Son 3 líneas independientes? Sí. O sea, o es una recta y a esa recta hay que dividirla en 2. Intersección. Vos no decís sé. que si esta es una línea, esta es otra línea y esta es otra línea, Exacto. pueden Sí, serlo o no, según como lo dibujes. Ah, ok. O sea, pero pueden ser en 3 o puede ser una sola línea y la divido. Ok, Podría ser. ok. Pero alguien puede hacer la línea entera mientras esta línea vertical esté a 50 centímetros de este punto, vale. Todo depende de cómo lo dibuje el que mueve el mouse. Listo. Bueno, ¿alguna otra? ¿No? Bueno. Yo ahora subo esto. Nos vemos el viernes. Que tengan buena semana. Gracias. Gracias. Hasta Se viernes. aburrieron de escucharme. Nos vemos el viernes. No. Nos vemos. Bueno, gracias. Que estén adiós. bien. Buena semana. Gracias, hasta